Al final no lo pudimos cantar con ellos. Ahora vamos a cantar. La iglesia que alaba y sirve a su Señor. La iglesia que alaba y sirve a su Señor, un día desaparecerá. La iglesia que alaba y sirve a su Señor, un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Porque el Señor se la lleva. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá, porque el Señor se la llevará. Como el cielo por las corrientes de las aguas, así como ti, oh Dios, el alma mía, tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. El cielo ama por la corriente de las aguas. Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Soy solo barro, soy solo barro, Señor. Hazme de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. La forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Soy solo barro, Señor. Hazme de mí lo que quieras, soy solo barro, Señor. Hazme de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo de mucha amistad. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo de mucha amistad. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Una corona en el cielo me dará. Amén. Amén, el Señor sea bendiciendo grandemente a la Maca, ¿cierto? A nuestra hermana Maca. Qué grato es poder vernos así y alabar al Señor. Y ahora vamos a dar esta oportunidad a nuestra pastora Marisol para que ella nos sea contando, nos sea hablando. Ella, mire, ella fue asesora de los jóvenes hace años y siempre tuvo una palabra para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Entonces, yo sé que es una persona que es de bendición donde quiera que está y sé que hoy día está aquí también para ser de bendición. Así que el Señor le bendiga a mi pastora. Le damos esta oportunidad para que usted nos sea hablando. Amén.
Que el Señor les bendiga a todos en esta noche, a mi pastor Baltasar, a mi pastora Nancy, que también trabajamos juntas en la directiva de pastoras y dorcas de la región metropolitana, y hoy estamos acá también trabajando con todos los alumnos del Instituto IPECHI, donde aprendemos de nuestro amado. Oiga, ¿sabe qué? No porque estemos en estas pantallas vamos a ser diferentes, así que yo las voy a saludar glorificando al Señor con glorias para Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios para siempre. Escucha que se extraña todo esto, pero ¿sabe qué? Lo vamos a traspasar a estas plataformas nuevas, que aunque las iglesias estén cerradas, ¿se escucha bien o despacito? Se escucha bien. Amén. Pero el alabar al Señor no se ha cerrado, aquí estamos, aquí se cumple la palabra donde dice que ya no habitará más en templo hecho de mano de hombre. Aleluya, y lo decía por estos tiempos, porque las iglesias están cerradas. ¿Y dónde habitaría? En el templo, ¿de dónde? Del Dios viviente. ¿Y cuál es el templo del Dios viviente? Nuestro corazón. Aquí habita Él, ahora está habitando aquí, en este templo, porque el templo físico está cerrado, pero este templo espiritual está abierto. Bendito es el nombre del Señor. Contenta de estar reunidos con ustedes, ya les queda tan poquito para terminar estos 4 años de teología, que significa conocimiento de la palabra de Dios, donde usted aprende del amado más y más. Bendito es el nombre del Señor. Acepté esta invitación a pesar de estar pasando una prueba y la voy a compartir con ustedes para que me ayuden a orar. En esta mañana, una tía de allá del sur de Curicó, de ella vive hacia la cordillera, salía en el vehículo a control médico hacia Curicó y tuvo un accidente. Se volcó la camioneta. Ella está muy grave en esta hora en el hospital de Curicó con un derrame cerebral. Desde la mañana que fue el accidente no ha parado de sangrar, pero ¿sabe qué? Yo digo, ya, todo está en las manos del Señor. No me puedo quedar sentada y triste porque todo lo coloqué en las manos del Señor y debe continuar. Por lo tanto, solamente espero en Él y ahora estoy con ustedes aquí a decirles que este año sea de más bendición para que puedan terminar este curso y puedan engrandecer la obra del Señor. Aleluya. No para engrandecernos nosotros, no. Al contrario, dar un paso atrás y ser más sencillo, ser más humilde y engrandecer al más grande, al que un día tuvo misericordia de usted y de mí, el que salió a nuestro encuentro, el que ha perdonado nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, el que nos ha lavado con su sangre preciosa y que hoy por misericordia del Señor somos nueva criatura en Cristo. Amén. Yo no sé si usted ha nacido en el Evangelio, no sé si después llegó a los caminos del Señor, no lo sé, pero Dios ha tenido misericordia. ¿A quién ve usted? A mí, que voy a llevar casi 28 años en el Evangelio, pero cuando recién entré al Evangelio, nadie podía creer que yo estaba en los caminos del Señor. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque déjeme contarle que era la oveja negra de la familia. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. A eso llega el Señor. Aquellos que se han rebelado con la vida, aquellos que no quieren nada con el Señor, pero a eso llega el Señor, a transformarnos, a hacernos nueva criatura, a decirle a aquellos que estaban con usted a su lado, vengan, vengan, aleluya, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Nuestro amado Señor Jesucristo. Así que felicitarlos porque ya están en el 4º año. Van a tener una hermosa graduación, se los digo de anticipación. Amén. Y van a tener ese cartón para honrar al Señor. Estas son mis palabras, voy a ser muy breve porque hay algo por ahí que dice que las mujeres somos muy buenas para hablar, así que no vamos, no es verdad, ¿cierto? No es verdad.
para que se rían un poquitito. Que el Señor les bendiga. Yo soy la pastora Marisol Medina de la iglesia Ipechi, Vista Hermosa. Como decía mi hermano Ignacio, trabajé por 2 años con ellos como asesora de la juventud de la región metropolitana. Después me tocó estar como coordinadora de pastoras y dorcas de la región metropolitana. Y hoy todavía estoy como subcoordinadora, pero también estoy como coordinadora del Instituto Ipechi. Pero quiero decirle que no, a mí no me ha cambiado los puestos. Aleluya, no. Al contrario, me hace ser más sencilla, más humilde, porque aquí el engrandecido es el Señor. Yo no tengo cómo pagarle a Él, y solo he dicho, Señor, no tengo cómo pagarle, solamente soy consagrada mi vida para usted, y haga usted conforme sea su voluntad. Eso es lo único que tengo para ofrecer al Señor. Un gusto de conocerle y que Dios les bendiga. Y gracias, mi hermano Ignacio. Amén. Y vamos a aprovechar también que está nuestra pastora Marisol para que ella nos sea iniciando este año, orando al Señor, mi pastora Marisol, para que el Señor nos sea guiando, nos sea permaneciendo, que estos espacios, como conversábamos, sean también un espacio para poder fortalecernos en la fe, un espacio para poder conversar, un espacio para poder buscar al Señor, que no sea solamente estudio, porque sí estamos estudiando la palabra del Señor y el Señor se va manifestando en cada uno de nuestros estudios, pero que sea un recobrar fuerzas, un nuevo aliento, un nuevo aire, que el Señor nos sea bendiciendo a través de estos estudios, y si le vamos a pedir que usted nos sea orando al Señor para que Él nos sea guiando. Amén. Cerramos nuestros ojitos con reverencia al Señor, inclinamos nuestro rostro. Padre bueno, Padre de misericordia, bendito y alabado es su nombre, Señor. Usted que está en el cielo, que está en la tierra y está en todo lugar. Por lo tanto, aunque estemos aquí físicamente distanciados con mis hermanos, con mis pastores, a la vez estamos unidos espiritualmente por este medio. Aleluya, Señor. Muchas gracias por darnos la oportunidad y estos medios de poder congregarnos así. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, como a mis pastores también. Señor, aquí estamos, humildemente nos postramos y reconocemos que sin usted nada podemos hacer, que usted lo es todo para nuestras vidas, usted que nos fortalece, usted que renueva nuestra fuerza, usted es lámpara y lumbrera en nuestro caminar. Y en especial le pido por nuestro hermano Ignacio Castro, que de tan buena voluntad, Señor, está aquí para enseñar su palabra. Bendígale a él grandemente junto a su esposa, junto a sus hijos, junto a toda su familia, como bendiga a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, representando también a nuestra familia. Aleluya, Rey que vive, le adoramos, le exaltamos, Señor, y le decimos, Señor, sin usted no podemos vivir. Abra nuestro entendimiento, denos de su gracia y sabiduría de lo alto, porque queremos aprender más y más de usted, para así a la vez recibir y también entregar lo que hemos recibido y aprendido para llegar a aquellos corazones que necesitan de su palabra, Señor. Aleluya, Rey que vive. Desde ya proclamamos victoria para este 4º año, Señor, de teología. Tu palabra dice que todo lo que le pidiéramos, aleluya, en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Por lo tanto, vamos a finalizar esta oración recibiendo más que victoria. Coloca las canas, coloca las fuerzas de cada uno de los estudiantes para que puedan finalizar bien estos 4 años de estudio y colocando en alto tu nombre, Señor, la bandera suya. Aleluya, usted lo hará. Yo sé que lo hará. Se lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga.
Amén, el Señor sea bendiciéndonos. Muchas, muchas gracias, mi pastora, por aceptar esta invitación de acompañarnos en este inicio de año. Amén. Y ahora vamos a pasar a una parte también muy, muy importante, que es un devocional. Le pedimos a nuestra hermana Victoria que ella sea preparando y hoy día nos va a conmover la palabra del Señor, ¿cierto? Por medio de este devocional para ya después pasar al estudio del día de hoy. ¿Amén? Mi hermana Victoria está en silencio, está en mute. En el lado izquierdo inferior, ahí también hay un micrófono chiquitito que uno lo pincha y ahí se abre. Ahí sí, ahí sí. Bien, el devocional que yo tengo para el día de hoy se titula Una esperanza viva, que se encuentra en Primera de Pedro 1, y le voy a dar lectura desde el versículo 6 al 9. Dice así su palabra en el nombre del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Esa es la lectura de este devocional. Y yo tenía una duda, mi hermano Andrés, si solamente era la lectura o tenía que aportar algo respecto del devocional. Un pequeño devocional, lo que el Señor le haya mostrado a usted en estos versículos. Bueno, yo, como estoy pasando así, mi fe está flaqueando, el Señor me mostraba esta palabra. Entonces, me traía a la memoria de que no solamente cuando el Señor nos tiene bendecido, nosotros debemos de alabar al Señor, de estar tranquilos, sino que con mayor razón cuando uno está en prueba, cuando está siendo probado, es cuando más se tiene que aferrar al Señor, se tiene que tomar de la mano del Señor. Y estas palabras que están escritas en esta Biblia, me recordaba de que me dan ánimo para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, porque uno muchas veces, estando en el problema, se cierra y no ve ninguna salida. Y hay decisiones que yo tengo que tomar por ciertas circunstancias personales en las que es difícil. Es difícil, y el Señor a través de esta palabra me decía que mi fe tenía que ser probada y que solamente en Él tenía que confiar para poder pedir la dirección de qué es lo que qué debo de hacer, porque uno muchas veces como ser humano toma decisiones erradas. Y en esas decisiones erradas puede afectar a otras personas. Entonces, por eso yo le doy gracias al Señor, porque me habla a través de estos versículos, habla mi vida. No sé si tal vez alguno de mis hermanos también pueda estar pasando por prueba, porque hoy en día estamos siendo probados realmente. Y ahí se está viendo la fe que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Eso sería mi hermano Andrés. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestra hermana Victoria y a su palabra, ¿cierto? Que sabemos que al ya ser exhortada, ya nosotros somos bendecidos, ¿cierto? Al ser leído. Hace unos días nos tocaba acá predicar y hablábamos también de cómo nos presentamos en medio de las pruebas. Y el Señor nos hablaba, así como para poder complementar un poco, y el Señor nos mostraba cómo se comportó el pueblo de Israel
en las luchas y en las dificultades, y era un pueblo que reclamaba, era un pueblo que miraba atrás y decía antes era mejor y así, y al Señor eso no le gustó. Por otra parte teníamos a Moisés, que pese a que Moisés también mostraba sus debilidades y sus cosas al Señor, pero iba recordando las promesas de Dios. Y eso es algo que el pueblo de Dios no puede soltar, las promesas de Dios. Y sabemos que, tal como se leían estos versos, es una promesa incorruptible, una esperanza, dice, que no avergüenza, una esperanza viva. Y esa es la bendición que tenemos nosotros, que independiente de la dificultad en la que nos estemos enfrentando, tenemos que estar con esa convicción de que el que prometió, el que comenzó la buena obra en nosotros, ese la va a terminar. Porque Él no flaquea, Él no cambia, Él no muta. Y uno de los versos que ese día nos hablaba el Señor, le decía cuando Moisés le preguntaba, y el Señor le dijo a Moisés, ¿se ha acortado la mano de Jehová? Y que eso también hoy día nos llame la atención. ¿Se ha cortado la mano de Dios para con nosotros? De ninguna manera, ¿cierto? Al contrario. Y veíamos de Dios una provisión física para aquellos que pedían cosas físicas, pero una provisión espiritual que multiplicaba para aquellos que buscaron conforme a lo que Dios quería para sus vidas. Y que el Señor nos sea bendiciendo en medio de eso y que Él sea dándonos esa respuesta espiritual que necesitamos, ese remesón, esa llenura. Yo le decía, y siento algo especial hoy día y todavía no logro entenderlo por qué, pero sé que es la presencia de Dios que hoy día está llenando nuestros vasos. Amén. Desde ahora ya hicimos esta primera parte porque lo hicimos un poco diferente, porque es nuestro primer servicio del año, nuestra primera clase. Entonces por eso alabamos al Señor, tuvimos palabra, tuvimos un invitado y ahora ya nos vamos a el estudio bíblico del día de hoy. Amén. Pero antes de irnos allá, y quiero que miren aquí sus celulares, sus computadores, lo que ustedes tengan a la mano, y les voy a hacer una pregunta. Mire, aquí voy a iniciar una votación. No sé si ya les aparece a ustedes. Dice, los espectadores están viendo las preguntas. La pregunta es, ¿cuál es el libro con el que iniciaremos este estudio? Y dice, la 1, opción 1, ética cristiana. Opción 2, escatología. Opción 3, doctrina, segunda parte. Y opción 4, tercera parte. Dice que una persona ya respondió la votación. Y ahí ustedes tienen que seleccionar una de esas. ¿Ya? Tienen que pinchar ahí su teléfono, su computador, lo que tengan, y seleccionar una de las tres. La 1 dice ética cristiana. La 2, escatología. La 3, doctrina, segunda parte. Y la opción 4, historia, tercera parte. ¿Con cuál creen ustedes que vamos a partir? Yo sé que yo se los dije, pero quiero saber si venían preparados hoy día. ¿Amén? Vamos a ver, vamos a finalizar la votación y efectivamente tenemos un 100% de hermanos que respondieron que vamos a partir con el libro de Doctrina segunda parte. Amén, como dice ahí la hermana Nancy con ese letrero, la pastora Nancy, ¿cierto? Amén, vamos a estar estudiando el libro Doctrina segunda parte. Amén. Y aquí ya vamos a presentar. Se me pegó un poquito el computador, vamos a esperar aquí que avance. Del libro de Doctrina, segunda parte. ¿Y por qué dice segunda parte? Porque hace mucho tiempo, no recuerdo si en el primer año o en el segundo, tercer año, muy bien ahí. Nuestra hermana Victoria, siempre aplicada, ¿cierto? Estábamos viendo el libro de Doctrina, primera parte. Y hoy día ya nos vemos enfrentados a esta segunda parte de este mismo libro. Amén. Amén. La agenda para el día de hoy, que vamos a ir revisando. Ahí está la tapa del libro, para que si alguno la tiene ahí dentro de sus 20 y tantos libros, la pueda encontrar.
¿cierto? El libro de Doctrina, segunda parte. Vamos a iniciar entonces con la revisión de este libro y al mismo tiempo vamos a ir viendo primero la introducción de este libro de la doctrina, lección número 1, que es Doctrina de la Biblia, lección número 2, Doctrina del hombre, el pecado y la salvación, lección número 3, Doctrina de las últimas cosas, ¿ya? Lección número 4, Doctrina de los sacramentos, y lección número 5, que es la doctrina del matrimonio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a trabajar igual que siempre. Si usted tiene una duda, inmediatamente habla nomás y conversamos para ir revisando, porque a medida que vamos conversando esto, va saliendo un poco a la luz. Para hoy día, solamente traigo la lección número 1. ¿Por qué? Porque sabía que hoy día iba a ser más larga nuestra introducción, ¿cierto? Y también en honor al tiempo y para empezar a engrasar nuestro rodamiento, ¿cierto? No todos hemos estado estudiando, entonces ahí para empezar a mover la máquina y que el Señor empiece a revelar en nuestras mentes, empiece a agilizar nuestros pensamientos, empiece a llenarnos de su gracia, de su sabiduría, que vuelva a colocar ese de nuevo y esa gracia para que cuando leamos la palabra del Señor venga a nosotros ese rocío, ¿cierto? Como decía Aarón, que decía que caía como el rocío sobre sus barbas, y así pueda la presencia del Señor humedecernos, tal como el rocío de las mañanas. Todos nosotros, si no me equivoco, todos nosotros venimos de alguna zona cercana al campo o la playa, así que sabemos muy bien de lo que es el rocío, ¿cierto? Entonces, que el Señor así, tal como en las mañanas amanece así, nosotros pueda así amanecer nuestra vida cada día, rociada por su presencia. ¿Ya? Le encontraron el libro, la primera parte, este es el índice que vamos a tener. ¿Y qué es la doctrina número 2, por decirlo así? Dice que es un estudio basados en las enseñanzas básicas de nuestra iglesia, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, ¿ya? Desarrollado a la luz de los estudios contemporáneos, este texto examina la naturaleza de las creencias fundamentales de nuestra confesión de fe. Entonces nos damos cuenta que la doctrina está muy ligada a nuestra confesión de fe. ¿Y qué es la confesión de fe? ¿Alguien me podría indicar qué es la confesión de fe que tenemos nosotros en nuestra iglesia? Así con sus palabras, algo propio. ¿Qué piensa que es la confesión de fe? Yo pienso que es en lo que creemos, la ¿Ya? base de nuestra fe. Exacto, muy bien mi hermana Victoria. La confesión de fe es la doctrina o todo lo que nosotros como Iglesia Pentecostal de Chile basamos nuestra espiritualidad en nuestro servicio al Señor, ¿ya? Va muy ligado a toda nuestra forma de ejecutar nuestros cultos, en lo que creemos, es como la piedra que va a el fundamento sobre el cual nosotros nos estamos parando, ¿ya? Y por eso es muy importante poder conocer cuáles son estos puntos de la confesión de fe o de la doctrina de la Iglesia Pentecostal de Chile, porque es la que nosotros hoy día estamos, ¿ya? En fin de que el estudiante pueda tener un mejor entendimiento de los fundamentos doctrinales de la Iglesia Pentecostal de Chile, que como veremos, muchos de estos fundamentos son afines con muchas otras confesiones de fe hermanas. Por ejemplo, la Iglesia Metodista tiene una confesión de fe muy, pero muy similar a la de nosotros, ¿ya? Por no decir casi iguales, ¿ya? La Iglesia Evangélica Pentecostal también, y así muchas otras iglesias tienen una confesión de fe muy, muy similar. No somos una secta, sino que creemos en un mismo Dios, un mismo Cristo, tenemos una misma Biblia, ¿ya? Pero aún así vivimos nuestra espiritualidad desde nuestro contexto y experiencia particular conforme a nuestra historia, sin perder jamás de vista la absoluta autoridad de la Biblia
en nuestro crecer y hacer, respetando nuestra herencia doctrinal, nuestra historia y nuestras tradiciones. ¿Se acuerda que también fuimos viendo libros de estos distintos? Tenemos algo también que eran las tradiciones, que es algo no bíblico, por decirlo así, pero sí algo que marca nuestra forma de alabar al Señor. Y conversábamos, me acuerdo, hace muchos años, cuando vimos esta clase, veíamos que, por ejemplo, el punto de prédica. El punto de prédica es una tradición de la Iglesia Pentecostal de Chile, donde nosotros salimos a la calle y pregonamos el Evangelio. No es bíblico, o sea, no tiene una base como decir, si es que no lo hacemos, estamos errando al blanco, sino que es una forma en cómo nosotros alabamos al Señor. Lo mismo pasa por como predicamos en un púlpito y no lo hacemos, por ejemplo, en la parte de atrás de nuestros templos, o por qué tenemos templos. ¿Ya? Todo eso es parte de nuestra historia, de nuestra tradición, ¿cierto? Que nos ayuda a tener también una identidad cristiana o una identidad de Iglesia Pentecostal de Chile, ¿ya? Y me acuerdo que esa vez conversábamos y decíamos que esta parte de las tradiciones es mucho como nosotros lo vivimos en nuestros hogares. Por ejemplo, en algunas casas sirven la once, el tazón solito y un plato para el pan. Un ejemplo. En otras casas colocan el tazón, el plato para el té, el plato de pan, un cuchillo, una cuchara, etc. ¿Cierto? En algunas casas se cenan las noches. En otras casas se toma once, ¿cierto? Con pancito y cosas para servir. Entonces, mucho de esto es parte de nuestra tradición, ¿cierto? De nuestros hogares, cómo nosotros la vivimos. Y lo mismo pasa en nuestra iglesia, en nuestra corporación. Y esas vienen a ser nuestras tradiciones, la forma en cómo nosotros ejecutamos el accionar de todo el servicio al Señor. En la parte de introducción se nos hace también una revisión de todo lo que son nuestra confesión de fe, ¿ya? O la doctrina de la Iglesia Pentecostal de Chile. Y aquí voy a apelar a sus memorias. ¿Se acuerdan cuántos puntos tiene la Iglesia Pentecostal de Chile dentro de su doctrina? ¿Cuántos son? ¿Serán 5? ¿Serán 7? ¿Serán 10? Ahí la Maca levanta sus manos y dice, son 10, son 10. Dice, excelente, Maca, el Señor le bendiga. Efectivamente, son 10 los puntos que nosotros, o los artículos que tenemos en nuestra confesión de fe. ¿Y cuáles son estos? Y aquí voy a apelar a su excelente lectura, pero necesito saber quiénes están con libro, porque a lo mejor no lo ven o no lo alcanza a ver acá. Sé que mi hermana Victoria parece que está con libro, ¿sí? Excelente. Mi hermana Victoria, ¿usted podría leer el 1, por favor? De todas formas, Dice igual lo que, estoy proyectando. ya, creer, número 1 dice creer en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos iguales en cuanto a su perfecta y suprema divinidad, en un solo Dios y Padre de todos, santo, infinito, vivo, verdadero, eterno, de infinito poder y sabiduría, lleno de amor, bondad y misericordia, omnisciente, omnipotente e inmutable, perfecto, justo, creador de todas las cosas visibles e invisibles. El Amén. 1. El 1. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos va respondiendo? Y aquí nos da muchos atributos de nuestro Señor. Él dice que Él está vivo, que es verdadero, que es santo, es infinito, es eterno, infinito de poder, de sabiduría, de bondad, de amor, de misericordia. Omnisciente, sabe todas las cosas. Omnipotente, tiene todo el poder. Inmutable, no cambia, ¿cierto? Y nosotros, esta es una base de la que nosotros tenemos y que conversamos en el tercer año, ¿ya? Sigamos, nuestra pastora Nancy, ¿nos puede leer el punto 2? Amén. Cree en Jesucristo como hijo de Dios Padre, verdadero hombre, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y a quien, según las Escrituras, le ha sido dado toda potestad en el cielo y en la tierra.
y que está a la diestra de Dios Padre, colocado sobre todo principado y potestad, potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero, y que todas las cosas están debajo de sus pies, y que Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor, Salvador y Redentor, que murió crucificado, pero resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Segundo artículo de nuestra fe. Consideramos a Jesucristo, Hijo de Dios Padre, concebido por el Espíritu Santo y nuestro Salvador, ¿cierto? Cuán importante eso. También dentro de nuestro artículo se considera, como dice ahí al final, que murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Esto hace toda la diferencia, ¿ya? Toda la diferencia. Y ascendió a los cielos, intercesor entre Dios y los hombres, ¿ya? Qué magnífico es eso. El punto 3 dice, cree en el Espíritu Santo, que procede y es de una misma sustancia del Padre y del Hijo, que es verdadero, eterno, omnisciente, omnipotente, que consuela, enseña y santifica. Amén. El cuarto, hermana Maca, ¿nos puede leer, por favor? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. 4 dice, cree en la Iglesia Universal, compuesta por todos los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador y Redentor de sus vidas, según lo establece la Sagrada Escritura. Amén. Iglesia Universal. ¿Se acuerdan más o menos de lo que hablábamos de la Iglesia Universal? Aquí como haciendo un poco de memoria. La Iglesia Universal o el sacerdocio universal significa que Cristo es cabeza de la Iglesia, ¿cierto? Y que si bien nosotros nos regimos como por un orden jerárquico dentro de nuestra corporación, ¿ya? Pero nosotros sabemos que Cristo es cabeza de la Iglesia, por lo tanto, esto también nos coloca a cada uno de nosotros con la potestad de ser llamados hijos de Dios y de poder orar y de buscar al Señor en todo minuto, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro principal guía, Él es nuestro redentor, ¿ya? Y de la Iglesia Universal, considerando de que no somos la única y exclusiva corporación o iglesia que se va a salvar, ¿cierto? Aquí también acreditamos un poco de esa seguridad que tenemos de que a lo mejor nosotros no somos lo único, ¿cierto? Y eso también nos ayuda a ser más humanos y saber que los hermanos de otras corporaciones, de otras iglesias, de otros lugares, están sirviendo a este mismo Dios y que ellos un día nos vamos a encontrar y que somos una sola iglesia, uno en Cristo Jesús. Amén. El punto número 5. Mi pastor Baltasar nos ayuda con el punto número 5, por favor. El Señor nos bendiga. Dice, cree en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, la Biblia. La aceptamos como la palabra infalible de Dios y que contiene en el Antiguo Testamento con sus 39 libros y el Nuevo Testamento con los 27 libros. Todas las enseñanzas necesarias para la salvación de la humanidad. Amén. Entonces, confiamos en que la Escritura de Dios es inspirada, que todo lo que tenemos en la Biblia es inspirado por Dios, y que esta, en sus 66 libros en total, nos enseñan todo lo que nosotros requerimos para la salvación de la humanidad, ¿ya? Y aquí vamos a llegar hasta aquí, hasta el punto 5, y después vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque hoy día la clase parte ahí. Nuestro primer punto que vamos a revisar, si se dieron cuenta en el índice, teníamos solamente 5 lecciones. ¿Por qué? Porque partimos en la número 5, con la doctrina de la Biblia, ¿ya? Y aquí ya nos vamos a introducir entonces en la lección número 1 que lleva por título Doctrina de la Biblia. Amén. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí?
¿Continuamos? Amén. Excelente. Artículo de fe número 5, entonces. Creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, la Biblia. La aceptamos como la palabra infalible de Dios y que contiene en el Antiguo Testamento con sus 39 libros, desde el Génesis hasta Malaquías, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Desde, ¿cuál es el Mateo primer? hasta Apocalipsis. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Todas las enseñanzas necesarias para la salvación de la humanidad, ¿cierto? Punto 1, y aquí tenemos 7 puntos que vamos a analizar dentro de este artículo, que nos van a ayudar también a corroborar de que esto sea así, porque muchas veces, ¿y qué le pasa, por ejemplo, y se lo digo desde muy cercano, qué le pasa a la juventud o a los adolescentes? Creen algo pero no saben por qué lo creen, ¿cierto? Y dicen, no, no, si la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero, y ahí quedan, ¿cierto? Y por eso hoy día estamos estudiando teología en este instituto, ¿cierto?, de la iglesia, para poder tener esta certeza, estas respuestas, para poder, así como Pablo escribió en las cartas, decía que él iba a dar razón con todo conocimiento a aquel que preguntara sobre el Evangelio. Asimismo, nosotros ya no estamos en un siglo donde la gente cree por creer solamente, ¿ya? Sino que nosotros también tenemos que estar fundamentados, firmes, saber en lo que creemos y con la convicción de que esto es real, ¿cierto? ¿Cierto? Cosa que cuando venga un viento fuerte nosotros sigamos ahí porque estamos anclados en la roca que es Cristo. Entonces, la Biblia es la plena revelación de Dios. ¿Lo creemos así o no lo creemos así? Amén. 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 ¿Y por qué lo creemos así? Y aquí vamos a empezar a adentrarnos en el estudio ya más profundo del día de hoy. Lo primero es su definición. La revelación puede definirse como una comunicación sobrenatural de Dios al hombre, sea esta oral o escrita, ¿ya? Fuimos viendo los libros de historia primero, historia del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que ya pasamos por todas esas partes? Y vimos que al principio todo esto era una ordenanza oral. Por ejemplo, lo que se le entregó a Adán y Eva. A Adán y Eva no se le entregó un manuscrito, no, el Señor dio una orden. La orden que se le entregó a Noé, ¿cierto? Pero esto a medida que fueron pasando los años y los siglos también fue cambiando. Y Dios después dijo que Él, de hecho las tablas de la ley fueron escritas por Dios, ¿cierto? Y de hecho las escribió 2 veces, no solamente una vez. ¿Por qué? Porque Moisés se enojó cuando bajó la primera vez y vio que estaban adorando un becerro, entonces las tiró y después tuvo que subir de nuevo y el Señor las volvió a escribir, ¿cierto? Ahí hay algunos memes que dicen que Moisés fue el primer hombre en bajar información de la nube. Hoy día tan común que tenemos este dicho de la nube, porque dice que la nube era la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, y B dice el método. ¿Es posible un método doble de revelación? Y aquí hay muchas formas de ver esto. La primera es una revelación inmediata e individual a cada persona. ¿Ya? Ese es uno de los puntos de la revelación. Este punto es uno de los más conflictivos, por decirlo de una manera, ¿ya? ¿En qué sentido? Aquí lo voy a buscar. En el sentido de que imagínense que cada uno de nosotros tuviera una revelación del Señor. Sería como extraño, ¿cierto? Que al principio cada uno de nosotros tuviera una revelación inmediata. Por lo tanto, esto tiene varias objeciones. Por ejemplo, impediría el libre albedrío, porque si tuviéramos una revelación propia, cada uno de nosotros, significaría que nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio y el Señor prácticamente abre nuestra mente y ¡pum!, nos entrega lo que tenemos que hacer y ahí se acaba. Entonces, ¿dónde queda nuestra decisión? ¿Dónde queda, por ejemplo, como se relata en uno de los versículos, este esclavo por amor? ¿O dónde queda esta confesión como la que dijo Pedro y le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto que es tan... y si nosotros lo miramos de una manera muy secular, es como decirle a alguien, a casi todo aquí, o a alguien que uno ama, decirle, ya, desde hoy día tú me vas a amar a mí. ¿Y dónde queda eso?
¿Dónde queda la razón de esa persona? ¿Cierto? Entonces, por eso esta, en una revelación inmediata e individual a cada persona, tiene varias objeciones. Otra de ellas es que tendría que ser repetido a cada persona. Aún siendo Dios, imagínense que a cada uno de nosotros, Él nos tenga que entregar algo a cada uno. Abriría el camino también para contradicciones y engaños. ¿Qué pasa con aquel que diga, no, a mí me habló? Y otro diga, no, a mí también me habló, pero que Dios no haya hablado a ninguno de ellos, o que haya hablado solamente a uno. Entonces empezarían estas contradicciones. En el segundo punto, que es el que nosotros más creemos, es una revelación escrita, dada una sola vez y bien acreditada. ¿Ya? Este método tiene muchas más ventajas y es mucho más certero. Es más justo y amplio que la tradición oral. ¿Por qué? Porque sabemos que las tradiciones orales van cambiando y depende de cada uno de los relatores que esto se vaya continuando tal cual como se entregó. Y, de hecho, no sé si alguno de ustedes en el colegio le hicieron, hacíamos un juego antes que era el teléfono, ¿se acuerdan? Que se partía y se le decía algo al primero en el oído y ese le repartía al segundo, y al final el mensaje que llegaba al final no era el mismo. Imagínense que eso lo hacíamos en un periodo de tiempo de 1 hora, de 30 minutos. Imagínense eso alargarlo a 4000 años. ¿Cómo terminaría esta entrega del mensaje? ¿Cierto? Entonces, es más seguro, obviamente, algo escrito que una tradición oral porque podemos ir nuevamente al original. Es más permanente. Este método da la importancia también de la revelación. Es mucho más satisfactorio una vez acreditado debidamente, ¿ya? Porque al estar escrito se puede releer y se puede acreditar o desacreditar, dependiendo cuál sea el caso. Esta revelación escrita son los milagros confirmados, las profecías cumplidas, por lo tanto también podemos ir a hacer este entrecruce entre lo que se dijo y lo que pasó, entre quién lo dijo y qué ocurrió, ¿ya? Y así mucho de esto. Vemos también que los métodos de Dios son multiformes y que Él habló por señales, por ejemplo la vara de Moisés, habló por símbolo, por ejemplo la columna de fuego en el desierto, la nube, habló en sueños, como le habló a José, tuvo comunicaciones personales, por ejemplo, lo que pasó con Moisés, o como le hablaba a Samuel cuando lo llama, ¿cierto? Y así tiene distintas formas de relacionarse con el ser humano. ¿Ya? El punto 3, el B3, dice, algunas razones que infunden fe es una revelación divina especial. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de lo escritural todavía. Es posible dada la omnipotencia de Dios. Él puede comunicar su pensamiento y su voluntad al hombre. Y así lo ha hecho durante los albores de la humanidad. De hecho, en otros estudios bíblicos se dice que la palabra de Dios es la forma en que Dios ha tratado de relacionarse con el hombre. Porque es imposible que el hombre se pueda relacionar con Dios si Dios no ha abierto el camino. ¿Ya? Y por eso siempre hemos visto esta voluntad de Dios de querer acercarse al hombre, y esto es maravilloso, porque significa que nosotros siendo barro, ¿cierto? Si bien un barro purificado, un barro hermoso, como son todos ustedes, ¿cierto? El Señor ha querido comunicarse y contactarse con nosotros. Es una maravilla que el Creador de todo quiera tener una relación con cada uno de nosotros. Esa es la misericordia tan grande de nuestro Dios. ¿Es probable que Él se quiera comunicar o que esta revelación divina nos llegue? Totalmente probable, dada la sabiduría y la bondad de Dios, que éstas impulsarían cómo Él se quiere comunicar con el hombre. ¿Es creíble? Totalmente creíble. De hecho, yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos negar de que Él se trata de relacionar con nosotros. Cada uno de nosotros lo ha sentido y lo ha vivenciado de una forma distinta, pero Él se ha comunicado con nosotros de una forma muy personal, ¿cierto? Porque con mi pastora Marisol, con la hermana Victoria, con la hermana Macarena, se ha comunicado de formas distintas.
¿cierto? ¿Por qué? Porque Él se relaciona con cada uno de nosotros, pero Él ama también como nos ha ido creando, y cada uno de nosotros nos hizo especiales y diferentes. Su revelación es muy necesaria, ¿ya? Y la certidumbre de la revelación divina es especial. Por lo ya expuesto, demuestra cuán razonable es que haya una revelación de Dios, dada las sagradas escrituras, o sea, cómo Dios se ha querido relacionar con el hombre. Todo esto en el punto 1, que la Biblia es la plena revelación de Dios. Entonces se ha revelado de forma oral, escrita, a través de símbolos, a través de mensajes, a través de sueños, ¿cierto? Y un sinfín de formas más, e incluso encarnándose, que es en el cuerpo de Jesucristo, ¿cierto? Cuando, como lo nombra Juan, ¿cómo le dice Juan al Señor? En los primeros versículos de Juan aparece, lo nombra el Verbo, ¿cierto? El Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre, ¿cierto? Esta acción, la acción de Dios, este movimiento de Dios hecho y plasmado en un ser humano, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son muy, muy importantes y por las cuales Dios se ha revelado a través de su palabra escrita. Tenemos por qué también la Biblia o estas escrituras son verídicas o nosotros creemos que es la revelación de Dios. 2. El canon. ¿Se acuerdan qué era canon? ¿Qué significa canon? Los que tienen su libro ahí pueden apoyarse en la lectura. Es una palabra procedente del griego, ¿ya? Instrumento para medir, ¿cierto? O como una vara, ¿sí? El canon. O una regla de vida, una doctrina. Así hay cánones de música, de arte, de todas las cosas, y significa los principios fundamentales de cada una de las materias. ¿Ya? Fui moviendo aquí mucho, ahí sí, el canon. Y dentro del canon tenemos 5 puntos. La primera es la definición de lo que es canon. La segunda es el canon de las escrituras, porque canon lo vemos generalmente, en forma general, pero ahora, ¿qué es el canon de las escrituras? Mi hermana Maca, ¿nos lee ahí el punto 2, por favor? O el B, en este caso. Canon de las escrituras. ¿Me oye? Sí, lo escucho bien. Dice, el canon de las escrituras abarca los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales, siendo inspirados de Dios, constituyen la regla infalible de la fe y práctica de la iglesia cristiana y del creyente individual. Amén. Entonces, esto nos trae este canon, son los 66 libros, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del canon completo, estamos hablando de la Biblia que nosotros hoy día conocemos, porque esta es la que alberga todos los 66 libros, ¿ya? Y la definición de canon o de canonicidad viene de algún libro de la Biblia, significa su derecho a un lugar dentro del canon. Por ejemplo, podemos hablar de que el libro, no sé, de Juan es un libro canónico. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de estar dentro del canon bíblico, ¿ya? Y obviamente si nuestra Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, hubo también una separación para poder delimitar que estos fueran parte de este canon completo. Y aquí tenemos el canon del Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y qué hizo que esto fuera un canon? ¿O cómo se pusieron de acuerdo para decir que esto iba a ser un canon? ¿Ya? El haber sido escrito, editado o endosado por profetas, ¿ya? Entonces, eso le da como la veracidad a los libros del Antiguo Testamento a ser parte del canon bíblico, ¿cierto? Y aquí también podemos hacer este paralelo con esto, que también tenemos libros que son no canónicos, ¿cierto? Pero que sí son históricos, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos esta razón. ¿Por qué los del Antiguo Testamento son considerados canónicos? Porque son libros que han sido escritos, editados o endosados por algún profeta, ya reconocido por los profetas. Más allá vamos a ver después la legitimidad, que aquí Jesús también pone un sello al Antiguo Testamento, ¿ya? Y es bastante importante.
También tenemos la ley de la canonicidad del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y el Nuevo Testamento se le endosa o se denomina cuando que un libro sea dentro del canon, una de las formas en que se tomó, es que esto haber sido escrito o endosado por un apóstol, uno de los 12. ¿Ya? Entonces tenemos libros que obviamente no lo escribieron uno de los 12. Por ejemplo, Hebreos. ¿Ya? Hebreos no fue escrito por uno de los 12, ¿cierto? Pero sí fue endosado o validado por el apóstol Pablo. ¿Ya? Tenemos Santiago, Segunda de Pedro, Judas, etc. Esos libros fueron entonces endosados por alguno de los profetas. ¿Ya? También los libros del Antiguo Testamento, o sea, del Nuevo Testamento, fueron leídos dentro de alguna de las iglesias. ¿Sabían ustedes eso? ¿O es algo nuevo para ustedes que parte de estos escritos fueron leídos? ¿No? ¿Se le hace alguna mención? ¿No? No, por lo menos no. ¿No? ¿Se acuerdan qué son las cartas paulinas? Sí, tienes razón. ¿Y las cartas paulinas dónde se leían? En las congregaciones de aquellos tiempos. Entonces a ellos les fue revelado o leído mucho antes incluso que estos pasaron a ser parte del canon bíblico, ¿cierto? Eran circulares dentro de las iglesias fueron prevenidas contra falsificaciones también de estos mismos, ¿ya? Y ahí también encontramos una breve historia del canon del Antiguo Testamento, pero para el que quiera ver mayores detalles, lo invito a ir al libro de la introducción al Antiguo Testamento, que nosotros ya lo leímos, ¿ya? Pero si quieren refrescar la memoria, ahí aparece el detalle completo de todo esto que hemos estado conversando. La primera ortografía. Tercer punto importante, la legitimidad. ¿Ya? ¿Qué es legítimo? ¿Qué conocemos por legítimo o legitimidad? Aquí mi hermana Victoria nos lee la definición, por favor. Definición: la legitimidad es la de las escrituras, envuelve dos cuestiones: su paternidad literaria y su fecha. ¿Fueron escritos los libros de la Biblia por los hombres a quienes son atribuidos hoy día? ¿Y fueron escritos aproximadamente en la fecha que se les asigna? Legitimidad es lo opuesto a falsificación. Un texto o escrito corrompido es un texto alterado. Exacto. Esa es la Entonces, definición. la legitimidad entonces es saber que estos están cumpliendo con la paternidad literaria, o sea que está escrito por aquel que dijo que fue escrito y en los tiempos que se supone que fue escrito, ¿ya? Esto es muy importante, ¿cierto? Porque sería muy distinto encontrar una carta de Pablo que se escribió en el 200 después de Cristo, sabiendo que él falleció en el 65, el 68 después de Cristo, ¿cierto? Ahí pierde toda legitimidad, ¿ya? Entonces, legitimidad del Antiguo Testamento. ¿Habrá sido real todo lo que se dice en el Antiguo Testamento? Sabemos que después igual hay una doble revisión de que tenemos algunos libros que son proféticos, otros que son históricos, ¿cierto? Otros que son poéticos, ¿cierto? Que no son así como tan textual como lo leemos, pero sí define este conocimiento de cómo Dios se quiere relacionar con el hombre. De hecho, parte de esto, por ejemplo, Génesis. Muchas veces hay gente que lo toma muy literal, la creación, ¿cierto? Pero también hay una segunda lectura que dice es cómo Dios quiso conectarse con Moisés. Imagínense al Dios creador de todo y que entra a la mente de Moisés y le dice, mira Moisés, así fue como yo creé los cielos y la tierra. ¿Se imagina incluso nosotros hoy día con toda la tecnología que hemos alcanzado? Con la televisión, con los nuevos hallazgos, con los libros, con todo lo que tenemos. Incluso así para nosotros, cuán complicado sería que el Señor se sentara un día y nos dijera, mire Baltasar, siéntese aquí yo le voy a mostrar cómo yo creé el ADN de cada una de las personas. ¿Cierto? Cuán complejo es para nosotros hoy día poder incluso conocer eso.
Entonces, ahí también se toma de que a lo mejor esa primera parte, y por lo mismo dentro de la palabra del Señor se dice que un día son como 1000 años. Por lo tanto, dice el Señor, en un día creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces, desconocemos esto. Y muchos nos apegamos también a que efectivamente le dijo, mira, en un día. Pero un día de Dios, ¿cuántos años son para nosotros? ¿Cierto? Una eternidad. Y que Él va tomando todos estos procesos que nosotros hoy día conocemos. Pero la legitimidad del Antiguo Testamento, y aquí los invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas 24, verso 27. Y aquí le vamos a pedir a nuestra hermana Verónica, porque yo sé que ella no está sin libro, pero sí está con Biblia, así que por lo tanto el verso bíblico. Lucas 24, 27. Amén, mi hermano. Dice la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que de él decían. 24-27. Amén. Entonces, Amén. ¿quién relata esto? Moisés, no. No. No, Estamos en Lucas, Nuevo Testamento. sí. Y comenzando desde... Jesús. Jesús, ¿cierto? ¿Y qué decía? Que él se sentó con ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Exactamente. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de este? Yo he leído Lucas, pero lo había pasado totalmente por alto. Hoy día como que encontraba esto tan maravilloso de que el Señor Jesucristo se sentó con ellos y les dijo, miren, por decir algo, esta profecía fue cumplida. Esta profecía fue cumplida. Aquí se habla de mí. Aquí se habla de este Espíritu Santo. Aquí se habla de la venida del Mesías. Y el Señor dice que fue conversando con ellos. En este verso se relata eso. Y ahora mi hermana Verónica, el mismo Lucas 24, pero el verso 44. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo engloba el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento se divide, esta es una de las divisiones que existen en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y todo lo que son los salmos, cánticos, alabanzas al Señor, ¿cierto? Entonces vemos cómo aquí engloba y prácticamente nuestro Señor Jesucristo dice, aquí hay un sello de que todo lo que ustedes han leído hasta ahora es real. ¿Sí? Y la legitimidad, ¿ya? O saber cómo esto no ha sido adulterado del Nuevo Testamento, obviamente Cristo ya había sido crucificado. Por lo tanto, no estaba Él como para decir, sí, todos estos escritos que ustedes hicieron son válidos, no estaba para hacer eso. Físicamente, pero su Espíritu Santo sí estaba. Y vamos a ver cómo esto fue legitimizado. Entonces, en el Nuevo Testamento, ya que no teníamos esta aprobación, esta certeza de Cristo mismo diciendo esto sí es real, o esto es verídico, tenemos pruebas externas y pruebas internas de que la legitimidad del Nuevo Testamento. Las pruebas externas son que fue aceptado como legítimo antes del año 200 después de Cristo, ¿ya? Y esto fue por Ireneo, entre el 120 y el 200 después de Cristo. Esta persona, Ireneo, se refiere a los 4 evangelios. También tenemos que Policarpo fue su maestro y amigo. Y el apóstol Juan fue el maestro y amigo de Policarpo. Por lo tanto, podemos ver aquí también una transmisión de la fe generacional. El apóstol Juan, ¿ya? Él enseñó
y fue maestro de Policarpo, y Policarpo de Ireneo, y Ireneo fue uno de los que en un concilio reconocieron finalmente de que todos estos escritos eran parte bíblica y eran canónicos. La legitimidad de ellos, ¿por qué? También por todo lo que se había conversado, ¿cierto? Y sabemos que aquí cada uno de estos escritos del Nuevo Testamento, si bien las cartas de Pablo son juntadas a las de Pedro, pero también encontramos que los evangelios eran también distintas como iglesias, por decir así, eran como las doctrinas de aquellos tiempos, lo que ellos habían creído, lo que se seguía hablando del maestro. Imagínense que cada una de estas, de los escritos de los evangelios, se escribieron prácticamente 30 años después que Jesucristo fuera muerto, fuera crucificado. Y aún estaba viva en la memoria de todos ellos todo lo que nosotros podemos leer del Nuevo Testamento. Entonces, esto demuestra la veracidad y cuán sorprendente tuvieron que haber sido todos esos hechos, ¿ya? De aquel entonces. Y las pruebas internas se basan en la evidencia de la legitimidad de la escritura, en las cuestiones del lenguaje, en el estilo, en la historia, ¿ya? Que no es del caso de discutirlas aquí pertenecientes a un estudio de introducción bíblica, pero se ve este hilo conductor de cada uno de ellos. De hecho, hay uno de los evangelios que con el correr de los años se ha identificado que tiene como dos finales, ¿ya? No me acuerdo si es Marco o Mateo, es con MA, ¿ya? Marco, ahí me ayuda, mi ayuda idónea me dice que es Marco. En el último verso, en el último capítulo, tiene un cierre corto, como se puede decir, hasta el verso 8, y después tiene una extensión hasta el verso 24 que se denota que fue añadido posterior al primer escrito, ¿ya? Pero cuando se entrega obviamente un único, ¿ya? Pero se reconoce aquí que hubo un cambio. ¿Y por qué? Por la forma de escritura, por el lenguaje, por todas esas cosas. Por eso también se reconoce, por ejemplo, que Hebreos no fue escrito por Pablo. Pablo lo adosó, como que dijo todo esto es válido, pero no se sabe a ciencia cierta si fue escrito por Pablo. ¿Por qué? Porque los escritos no son de la misma forma como Pablo lo redactaba, no es la misma escritura, la misma forma de escribir, de contar, ¿ya? Y por eso también se le asemeja muchas veces a Apolo, pero no se sabe, porque Hebreo es un libro que hasta el día de hoy, ya lo más probable es que no se sepa quién fue el escritor real del libro de Hebreo. Pero sí sabemos que es inspirado por Dios y que fue canonizado a través de esta endoción de los apóstoles. ¿Ya? Entonces con eso completamos lo que es la legitimidad. Después tenemos la autenticidad, ¿cierto? Es saber si que realmente es lo que dice que aparece. La frase autenticidad en la escritura significa su credibilidad y veracidad, ¿ya? Y aquí también tenemos varios puntos. Por ejemplo, la autenticidad del Antiguo Testamento, y aquí también la adosamos a Jesucristo. Finalmente, cuando Él dice que Él lee todo esto, aparte que nuestro Señor Jesucristo fue un rabino, ¿ya? Un instruido, un maestro, ¿ya? Entonces, Él era de los que estaba e iba a Jerusalén constantemente, iba al templo, leía los rollos. De hecho, ¿se acuerdan que hay no me recuerdo el verso en específico, pero cuando él dice y abren los rollos en Isaías y dice que la profecía hoy es cumplida, ¿cierto? Y ahí cuando lo quisieron apresar, de hecho también en ese entonces. Entonces nos damos cuenta de que él sí era un lector e un instruido en todo el Antiguo Testamento, por lo tanto aquí se da la veracidad de esto. Si no, él hubiese dicho, esto no corresponde. Y no ocurrió eso, al contrario. ¿Ya? La autenticidad del Nuevo Testamento se establece comprobando por los libros mismos que sus escritores y autores eran competentes, rectos y dignos de confianza, ¿ya? Por eso que se refiere a que tenían que ser en el posible apóstoles. ¿Se acuerdan de esa parte? Se comprueban las competencias de estas personas. ¿Cómo se comprueba eso? Y todos los historiadores que buscan libros y en general a nivel mundial se hace.
Se trabaja el sentido común y el buen juicio de los escritores, donde ellos no escriben como entusiastas, como fanáticos, sino que se ve un hilo conductor en su escritura. ¿Ya? Es lo mismo, no sé si alguna vez a usted le tocó en el colegio hacer trabajo con los compañeros. Yo creo que a todos nos tocó alguna vez, ¿cierto? Y tú haces esta parte, y tú haces esta otra parte, y Juanito va a traer esto, y nosotros lo juntamos todo y lo entregamos. ¿Le ocurrió eso alguna vez? Si alguna vez le ocurrió eso, ¿le tocó leer su propio informe a usted? Se notaba, por ejemplo, yo me acuerdo que antes se escribía a mano. ¿Se acuerdan esas hojitas que nosotros íbamos a comprar? Estas hojitas como de oficio cuadriculada. ¿Ya? Incluso la letra cambiaba, ¿cierto? Y nosotros así mismo la entregábamos, ¿sí? Pero se notaba aquí cómo redactaba uno, cómo redactaba otro, cómo era la letra de alguno, cómo eran los dibujos que entregaban uno, el orden de los márgenes, era todo eso. Aquí también se comprobó en la autenticidad de los escritos, ¿ya? Para comprobar entonces quién era. Es más, nosotros mismos hoy día, pese a que ya no escribimos tanto como antes, pero, por ejemplo, yo tomo un libro en la casa de mis papás, lo abro y digo, ah, este es de mi papá, por la letra. Os lo digo, ah, esta es la letra de mi mamá, ¿cierto? O nosotros mismos tomamos un cuaderno que esté en nuestro hogar y lo abrimos y decimos, ah, esta es mi letra, esto lo escribí yo, ¿cierto? Entonces, eso mismo también se puede llevar acá. La alta inteligencia demostrada por los escritores. En este sentido fueron superiores a los hombres de su tiempo y de su época, ¿ya? Por lo tanto, aquí también se denota que hubo algo mayor que ellos, iluminándonos hacia las escrituras, ¿ya? Por los hechos que se narran, ¿ya? Las pruebas del sentido para poder narrar acontecimientos del diario vivir, se necesita una educación liberal o universitaria, ni una preparación especial, pero estos hombres tenían algo superior. Se comprueba la rectitud también de estos hombres, y por eso que se acredita que tienen que ser apóstoles, ¿cierto? Por su seriedad, su tono en los escritos, porque estos están llenos de formalidad, seriedad, espiritualidad en sus enseñanzas, ¿ya? Y en cada uno de ellos se ve una ausencia de motivos fraudulentos, ¿ya? O de querer ganar un ego personal, o de querer una recompensa monetaria. Eso no se ve en los escritos bíblicos. Entonces, todo eso también ayuda a conformar esta parte de la comprobación de la conferencia. Se comprueba la rectitud también de los hechos, ¿ya? Por la seriedad de los tonos que se van escribiendo, la espiritualidad y todo lo que acabo de nombrar. La integridad, que son dignos de confianza. Esto comprueba la competencia, rectitud de aquellos que lo escribieron, siendo ellos, en decir la verdad, rectos, estaban obligados a hacerlo y no porque alguien los amenazara, sino por este anhelo de compartir del Señor de la forma más pura posible. ¿Sí? Nos están quedando 5 minutos, nos queda poquito. ¿Ya? La autoridad divina, cualquier duda, ¿vamos bien hasta aquí? Voy a hacer un alto porque parece que voy muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me levantan los deditos si estamos bien o me dicen sí? Ya, vamos. Continuamos entonces, continuamos. Autoridad divina. Ya. Porque hasta aquí reconocemos de que todo fue escrito, de que era superior, de que era legal, de que se escribió en los tiempos que se tuvo que escribir, de que fueron los apóstoles, etc. Pero autoridad divina. La autoridad divina de las escrituras la constituye en corte final de apelaciones en todo relacionado a la fe y prácticas cristianas. Entonces, y aquí esto es maravilloso. La fuente de autoridad divina es el testimonio de Cristo hacia el Antiguo Testamento. Descansa también en esta misma base. Pero también vemos los que Cristo dijo claramente que Él dejaría incompleta o inconclusa esta revelación de la verdad. Y lo podemos leer en Juan 16, Juan 16, 12 y 13. Libro de Juan 16, 12 y 13. ¿Alguien lo tiene? A ver, mi pastora Nancy, ¿nos puede compartir? Amén. 12 y 13.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Cierto? Entonces dice que ya hay escritos que revelan de esto, que Él no nos puede contar todo. Y aquí también se basa parte de lo que yo le comentaba. Imagínense que Él, estando en medio de los discípulos, le dice, yo no les puedo revelar todo porque es como que su mente no daba para más. ¿Ya? De hecho, para ellos ya fue un gran choque de que el Mesías era aquel que caminaba con ellos. Imagínense revelarle aún más cosas. ¿Ya? Él prometió esta revelación complementaria a través del Espíritu Santo. Escogió ciertas personas para recibir estas revelaciones, que fueran testigos, predicadores, enseñadores, después de su partida. Amén. Sabiendo anticipadamente lo que ellos escribirían, dio esas palabras con la misma autoridad que poseen las suyas. ¿Ya? Y ahí encontramos otros versos más que lo acreditan. Por ejemplo, Mateo 10:14, Lucas 10:16, Juan 13:20, Juan 17:20, etc. Que son otros versos que también acreditan toda esta autoridad divina de parte de Dios. La inspiración. ¿Ya? ¿Se ha sentado alguna vez usted a escribir una carta? Amén. Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Y aquí vamos a recordar ciertos tiempos. A ver, ¿cuándo se sentaban a escribir cartas? En algún momento de inspiración, ¿cierto? En el pololeo. En el pololeo, ¿cierto? Aquí afloran todas esas emociones. Totalmente, ¿cierto? Inspirados, enamorados. Entonces también nos damos cuenta que estos hombres, para escribir, y tal cual como le parece hoy día a un escritor, tienen que estar inspirados. Pero aquí no buscamos una inspiración de que, ¡oh!, se le prendió la ampolleta, sino una inspiración divina, ¿cierto? ¿De dónde nacían estos pensamientos? Como por ejemplo Job, en el libro de Job, donde dice, y yo puse cerrojos al mar, para que no salieran de su lugar, ¿cierto? Y aquí encontramos eso grande, que el mar es totalmente inmenso, pero llega hasta cierto punto siempre, hasta cierto punto siempre. ¿Quién puso esos límites? Dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo puse o separé los cielos? Cuando yo puse cerrojo a esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo dirigí el viento? Y nos damos cuenta de todas estas tremendas cosas, ¿cierto?, que es inspiración divina. La definición, aquí tenemos que distinguir, ¿cierto?, entre tres términos el saber: la revelación, la inspiración y la iluminación. La revelación, que es el primero, es Dios se comunica a la mente de los hombres verdades desconocidas que el hombre no podría descubrir por sí solo. El término revelación también se usa al hablar de las verdades así comunicadas. Es una revelación aquí. Y a través de las escrituras esto sigue pasando. Le ha ocurrido que de repente leen un versículo y dicen, ¡oh!, como que hay algo distinto, ¿cierto? Hay algo de Dios se revela a través de su palabra. A mí me ocurrió una vez con Romanos 5:8. Y lo encontré tan hermoso que me caían las lágrimas porque no podía entender cómo este Dios me había amado a mí. Y siendo que ya conocía de la Escritura y de la palabra del Señor, pero fue una revelación de parte de Dios, así como que Él se demostró, así como diciéndome, y esto es para ti. Tenemos la inspiración, que puede definirse como la influencia divina ejercida sobre el escritor u orador, haciendo infalible la comunicación de la verdad, sea esta desconocida o conocida. Tenemos la iluminación, que puede definirse como una vivificación divina de la mente humana, en virtud de la cual pueden atender verdades ya reveladas. Por verdades ya reveladas se entiende las enseñanzas de las sagradas escrituras, ¿cierto? Como decía, oísteis que fue dicho, ¿ya?, y ocurre tal cosa.
O cuando el Señor le dice a los fariseos, ¿cierto? Le dice sepulcro franqueado, ¿cierto? Ustedes que colocan, ustedes conocedores de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no habían tenido esta iluminación y esta revelación de las Escrituras. Entonces, la iluminación y todo esto, la inspiración es la naturaleza de la inspiración, y aquí coloqué 2 versos que dan justo a lo que nosotros buscamos. Así que, 2 de Timoteo 3:16, hermana Macarena, y hermana Chanis, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Mi hermana Maca, 2 de Timoteo 3:16. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y parte ahí diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya, aquí denota esa inspiración divina. Hermana Chanis, 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exacto, aquí también denota de que ninguno de ellos escribió porque quiso escribir, sino inspirados y llevados a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí también hay un tema que nosotros podemos ver, que Jesucristo no escribió nada. No hay ningún escrito que haya sido directamente por él, ¿cierto? Sino que fue a través de los que él dejó para que siguieran esto. Él solamente nombró sus hechos, su vida fue el mayor escrito que pudo haber dejado. La naturaleza de la inspiración, entonces, el alcance de la inspiración, las pruebas de la inspiración, son todo que hasta el día de hoy nos llega. Este alcance de la inspiración en la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto ahí tenemos esta inspiración. Las pruebas de la inspiración, que estas son también internas y externas, estas pruebas de la inspiración. Tenemos pruebas directas, internas, como la de 2 Timoteo, que leyó nuestra hermana Macarena, o la que leyó Chanis en 2 de Pedro. Así dice el Señor, frase repetida más de 2000 veces dentro de nuestras Biblias, ¿ya? Haciendo alusión a esta inspiración divina y también a esta certeza. Así dice el Señor. La introducción de citas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo se entremezclan estos dos, la manera como Cristo y sus apóstoles tratan al Antiguo Testamento sobre decir, todo esto fue dicho y ahora se está cumpliendo. La expresión de la frase está escrito, ¿ya? Y lo que afirman los escritores a través de unos y otros. También esta verdad y este carácter indirecto, por ejemplo, sobrenatural de la Biblia. Esto que le decía que va ocurriendo, cada uno de ustedes lo ha vivificado de alguna forma distinta. El carácter sobrenatural de Cristo, la unidad de las Escrituras, ¿cierto? Vemos que tantas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento son cumplidas en Jesucristo. De hecho, me recuerdo haber leído una vez que eran más de 300 profecías cumplidas en Jesucristo. Más de 300. O sea, es dentro de todo el Antiguo Testamento que Él cumple a cabalidad cada una de ellas. La cronología de las Escrituras, los maravillosos conocimientos, la luz antes que funcione el sol, por ejemplo, el firmamento, la expansión, la música de las esferas, que esto hace poco se pudo encontrar, lo que dice en Job 38:7, que todo alaba al Señor. ¿Y sabe qué se encontró? Que el movimiento de estos astros de la luna, de estos astros solares, estrellas, todo eso, ¿sabe que también emiten un sonido? Y es un sonido totalmente armonioso. Científicos hace pocos años, o sea, en los últimos siglos lo encontraron. Imagínense, y esto ya está escrito en la Biblia 3000 años antes de Jesucristo. La circulación de la sangre, la gravitación, el número de la estrella, etcétera. ¿Cuántas cosas están ahí, plasmadas? Las pruebas externas,
los asuntos de introducción, los milagros atestiguados, las profecías cumplidas, el esparcimiento del Evangelio, la conversión de la Biblia, el carácter de Cristo, la existencia de la iglesia cristiana el día de hoy, los testimonios de la experiencia vivida y cada una de las cosas que nosotros hemos vivido a la luz de la palabra del Señor, ¿cierto? Estas pruebas indubitables de lo que hemos visto, oído. Y la autoridad suprema, que es la iglesia en este caso como autoridad suprema. Esta es una posición de la iglesia católica romana que ensalza la tradición en un nivel de igualdad con las escrituras y reclama para sí el puesto de intérprete infalible de ambas, ¿ya? Pero aquí encontramos que la razón de la autoridad suprema es sobre la Biblia, no sobre una institución, no sobre un predicador, ¿ya? No sobre la persona, sino que Dios se revela a sí mismo. Es Él que se revela por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso pasa muchas veces, y de hecho, por ejemplo, está el testimonio de Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores, que él llegó y dice que el predicador era un hombre sencillo, humilde, con pocas palabras. Dice que fue un sermón de 10 a 15 minutos, no más que eso. Y fue donde el Señor conmovió su vida. Y aquí está la grandeza, que no era el predicador, no era la iglesia, no era la corporación, era Dios revelado a través de su palabra. Y esta es la maravilla de que muchas veces nosotros miramos al instrumento, pero la verdad es que Dios se revela en medio de su palabra, sin necesidad muchas veces de este interlocutor, que Él ha placido invitarnos a ser parte de esta grandeza, pero es netamente de Dios. Y con eso concluimos nuestro estudio de esta primera lección, ¿cierto? Del libro Doctrina, segunda parte. Que el Señor les sea bendiciendo. Y ahora los quiero escuchar a cada uno de ustedes qué les pareció, cómo se sienten para este nuevo año, ¿cierto? Para este nuevo año y término también de nuestros estudios. Y sabemos que el Señor está en medio de nosotros. La palabra la tienen ustedes. Vamos a escuchar a todos, ahí oramos, y ahí si quieren nos quedamos conversando un rato. ¿Alguien que quiera comentar qué le pareció hoy día? ¿Cómo se sienten para este año? ¿Cómo estuvo hoy? ¿No? A la Maca ahí la veo orando. Listo. Que el Señor nos bendiga. Yo por lo menos me siento en este momento más, ¿cómo decía?, amigable con este asunto del trabajo Zoom, vía Zoom, porque antes era como que estábamos medio aprendiendo este sistema de trabajo, pero como hemos ido trabajando tanto ahora último y más en estos tiempos que se ha ocupado bastante, entonces es más fácil ya interactuar y muy bueno en cuanto a lo que es la enseñanza el día de hoy, ya nos va abriendo más la capacidad, ya, de lo que es Dios en poder en toda su inmensidad, la cual somos pequeños todavía y yo creo que no vamos a alcanzar jamás a entenderlo todo completo. Así es. Pero hay que hacerle empeño y eso me conforta, me dan ganas de seguir estudiando y con la ayuda del Señor ponerle el hombro este año en todo lo que se pueda para sacar este año esta bendición que tenemos todos. Así que ánimo, firme y adelante, mis amados hermanos, y todos juntos. A fin de año yo sé que no va a haber pandemia, así que vamos a comer un asado. Amén, escúchalo el Señor, ¿cierto? Mi hermana Maca, ¿qué le pareció hoy? ¿Cómo se siente con este reencuentro en nuestras clases? Bien, estoy contenta porque les puedo ver a ustedes en vivo y en directo. La verdad no me creo todavía esto del cuarto año y creo que lo voy a extrañar mucho cuando terminemos, porque ha sido súper
digamos, llenador, el poder reunirnos y poder nosotros estudiar la escritura y retomar. Igual, mi hermano, sabemos que el año pasado no pudimos, entonces estamos como en rodaje, pero estoy contenta, mi hermano, con la vuelta de nuestros estudios y a la vuelta también de cómo lo hacíamos antes. Sabemos que ahora el Señor nos ha permitido por misericordia está expandiendo él, ¿cierto? Digamos, su reinado, y gracias al Señor le doy por esta bendición de poder estar nuevamente junto a usted, y como decía también mi hermana Victoria, porque a lo mejor nosotros también estamos caminando juntos con la hermana Victoria, pero ya no nos vemos hace más de un mes, entonces es confortante, reconfortante poder estar nuevamente, aunque sea a través de estas pantallas, pero estamos en vivo y en directo. Esto, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, María. Mi pastora Marisol, ¿qué le pareció el estudio de este cuarto año? Nuestra pastora ya es una egresada de cuarto año, sí, para ella tuvo que haber sido también un refresco de estos conocimientos. No le escuchamos. No le escucho. ¿Y ahí se escucha? Ahí sí, ahí sí. Sí, ya. Muy buena la clase, caramba, cómo nos enriquecimos con esto del Señor. Y como dice mi hermana Macarena, un gusto en conocerla. Nos vemos, mire, hay bueno y en contra. Lo bueno es que aquí nos podemos ver y unir, aunque estemos a tan gran distancia, porque antes de la pandemia no nos podíamos ver tan seguido como ahora. Quizás es diferente, pero nos podemos congregar de esta manera. Felicitar a mi hermano Ignacio, que tiene la muy buena voluntad de estar enseñando junto a nuestra hermana Chaní. Que el Señor les bendiga grandemente a ellos junto a sus pequeños y les bendiga a cada uno de ustedes. Y como dice mi pastor Baltasar, a fin de año vamos a estar sin pandemia, así que le vamos a cobrar la palabra, mi pastor Baltasar. No, él cumple. Una vez que tuvimos una salida a Chiloé, ¿se acuerda mi pastora Nancy? Tuvimos que ir allá a entregar una representación con alguna hermana y pastora, y mi hermano Baltasar, perdón, mi pastor Baltasar dijo, ¿en los lagos era mi pastora Nancy? En Pucoy, Buenos Hornos. En Osorno. Pasen por allá, dijo de vuelta, yo los voy a esperar con un asado, un cordero al palo. Y cumplió. Bonito. Así que esperamos eso a fin de año, mi pastor Baltasar. Vamos a estar orando al Señor. Amén. Muy buena la clase. Claro que uno pensaba que nunca iban a terminar los 4 años para terminar, pero como dice nuestra hermana Macarena, cuando terminan los 4 años, se extrañan y se echan de menos. Pero aquí estamos empezando a revivir todo esto nuevamente. Así que ustedes que ya este año finalizan, estén orando por los alumnos que comienzan este año, por los alumnos que pasaron el segundo año, y así todo va a ir engrandeciéndose para la obra del Señor. También decirle a ustedes que aquí estoy para lo que ustedes me necesiten, estoy para servir. Así que Dios les bendiga. Gracias mi... Uy, le iba a decir mi pastor Ignacio. Oh, el Señor conoce. Oh, mi pastora Nancy, ¿cuántas veces sin querer le dije, mi pastora Nancy? Y ella decía, no. ¿Ves? No es lo que uno quiere, es lo que el Señor quiere. Amén. Dios no lo quiera. Dios les bendiga. Amén. Ya, entonces vamos a pedir la bendición para estar cerrando este... la pastora Nancy quiere decir algo. El Señor les bendiga, mi pastora Marisol, Maquita, Fabi, hermana Victoria, qué gusto de verlas. No me gusta verlas tristes ni bajoneadas, sino que tiremos para arriba
Y sabe que a mí esta clase, cuando estaba viendo la parte de iluminación, la iluminación que viene con la palabra de Dios, a mí me ocurrió cuando a la Valentina le dio meningitis. Estaba muy desesperada en un minuto en el baño de la posta. Yo veía todo negro, veía que mi hija estaba muy grave, pero sabe que vino el Señor con su palabra y yo estaba con la cabeza así. Veía todo negro. Y sabe que vino dos versículos vinieron a mi mente y que yo no los tenía grabados siquiera, que uno era que el Señor no me había dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y sobre la misma viene la otra palabra que me dijo la mente así, que el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos, sanidad a los enfermos. Y esa palabra se me vino a la mente y sabe que se fue esa oscuridad y vino como esa fe. Vino como que yo me estaba derrumbando y en ese minuto esa escritura, esos versículos me volvieron a parar. Y aquí yo veía esto y me acordaba de eso y yo decía, sí, así es el Señor con nosotros. Y eso quería acotar. Y Amén. la clase hermosa. Gracias, mi hermano. Amén, que el Señor le bendiga. ¿Alguno más? ¿Queda alguna? ¿Alguien que antes? Ya, la hermana Fabi. Quiero dar la gracia primeramente al Señor por la oportunidad que hoy día nos da de compartir. Le doy gracias a mi hermano Andrés también porque por su tiempo, por todo, porque en cierta manera usted ha dedicado mucho tiempo a nosotros y eso también se agradece. Esto viene ya de años y estamos, como dice la hermana Macarena, en el último año, que ha sido un año difícil, muy difícil para todos, pero el Señor nos sacará en victoria este año y yo lo confío. Y darle las gracias a cada uno porque se le extraña, se le echa mucho de menos, pero sabemos que, bueno, todas las cosas, el Señor en su voluntad, ver a mi hermana Nancy, ver a mi hermano Baltasar convertido en unos pastores, para mí me llena de orgullo porque han sido unos grandes hermanos. Yo los quiero mucho, mucho, o sea, cuando ellos se fueron, para nosotros con la hermana Macarena fue tremendo, porque nosotros compartíamos mucho con ellos, y bueno, con toda la familia Castro, porque siempre hemos tenido esa conexión con nuestra hermana Chanín, con los pequeños, ¿no es cierto?, con mi hermana Berito. Siempre ha sido como una familia muy especial y, bueno, siempre el Señor también, la hermana Nancy a mí me enseñó muchas cosas también y eso también se agradece. Y, bueno, nunca hay que, esta oportunidad hay que aprovecharla. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene que decir las cosas, las tiene que decir en el momento. Y yo le doy gracias al Señor porque nos ha permitido de poder aprender. Hay muchas cosas que yo de verdad no manejaba y sigo aprendiendo porque esto, bueno, uno nunca termina de conocerlo todo y yo le doy muchas gracias, hermano, de verdad, hermano Andrés, porque yo sé que usted tiene su familia, tiene un trabajo y además de dedicar tiempo a nosotros, yo encuentro que es maravilloso y primeramente, bueno, que el Señor a usted le bendiga grandemente por todo su tiempo, mi hermano, porque de verdad yo me saco el sombrero con usted porque uno entiende que tener familia también es súper complejo y eso, mi hermano, quería decírselo porque creo que es súper importante y usted lo ha enseñado mucho y ¿sabe qué? Lo especial que usted lo enseña con mucho amor y eso no todos lo tienen, entonces también eso es algo muy especial. Amén. Cierto, que el Señor nos siga ayudando. Esas son cosas que hace Él nomás. No es que uno quiera hacerlo, sino que es la gracia de Dios nomás que nos ayuda y que nos ha ido enseñando para poder enseñar. Y que esto también sea algo que nosotros en general lo podamos compartir, que todo lo que aprendamos sea para poder enseñarle a otros, que cada vez que aprendamos más seamos más humildes y cada vez que aprendamos podamos enseñar con amor.
que eso es lo fundamental, que para que el Señor cada vez que nosotros abrimos nuestras manos, Él nos sigue bendiciendo, y eso es la maravillosa del Señor, que Él va multiplicando, nosotros no nos damos cuenta que somos parte, que Él nos ocupa para poder bendecirnos a nosotros mismos. Yo he sido, nosotros conversábamos con Chaní, y el año pasado, pese a ser un año de pandemia, nosotros sacábamos cuenta, y fue un año muy bueno para nosotros, gracias al Señor, pese a todas las dificultades. Sabe que pudimos extender la mano, y estuvimos haciendo la olla común y distintos trabajos que ustedes saben, pero vemos que el Señor multiplicó nuestro tiempo, multiplicó las cosas, multiplicó todo, y jamás faltó algo, y esa es la provisión del Señor. Entonces también que eso sea para todos una enseñanza de poder seguir siempre sirviendo al Señor. Amén. Mi hermana Verónica, mi hermana Victoria, para ya cerrar con todo, hermana Verónica. Mi hermano Andrés. Saludar a mis hermanitas, las chiquillas, hermana Fabiola, hermana Macarena, un gusto de verla. Se les extraña mucho, las quiero mucho, hermanitas. Y a mi hermana Victoria. Y hermana Victoria, levántate, eres una guerrera de Dios. Nosotros sabemos, hemos estado en esas cadenas de oración todas las mañanas, partimos ahí, yo ahí aprendí todo lo que sé hasta ahora, conocí el amor de Dios, su mano de amor, lo bueno, lo grande, lo poderoso que es. Así que, Victoria, el Señor te ama, el Señor te ama mucho, y Él te va a bendecir, te va a dar el camino, la dirección que necesitas en este minuto, de lo que te aflige, por lo que estás pasando. Quizás de hecho somos muy ingratos, yo les tengo cariño muy grande, pero somos muy ingratos y nos llamamos, muchas veces una llamada telefónica a lo mejor puede aliviar, no solucionar un problema, pero el estar ahí sirve demasiado. Y yo me reconozco que soy una ingrata. Tengo mi madre en Osorno y tampoco no la llamo seguido, entonces, pero ese cariño, ese amor siempre está. Y qué rico poder reencontrarnos este año, y que no pase rápido el tiempo para poder estar y aprender cada vez más. Un saludo igual para todos, para mis pastores, para mi hermano Andrés, mi hermana Chaní, que está por ahí, y para todos, que el Señor nos bendiga y nos ayude este año. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo. Mi hermana Victoria. Bueno, yo quiero, muy emocionada por las palabras de mi hermana Verónica. Yo sé que ella me estima harto, porque también sé por lo que ella ha pasado y le ha tocado vivir. Entonces como que yo me siento identificada con ella, y yo creo que ella se siente identificada conmigo. Pero agradezco las palabras, y esta clase ha sido motivo de gozo para mí, porque el escucharlo, el verlos a ustedes, me da fuerza, me da ánimo para poder seguir adelante, y sé que no estoy sola, que cuento con las oraciones de cada uno de ustedes, el apoyo. Si bien es cierto, como decía mi hermana Verónica, somos flojos para llamar. Yo también reconozco que soy floja para llamar. Muchas veces tengo en mi mente algún hermano, pero no soy capaz de marcar el número y llamarle, por último preguntarle cómo está. Cuando otro hermano me pregunta, yo recién ahí digo, voy a llamarlo para saber cómo está. ¿Me entiende? Pero somos flojos. No es que no nos acordemos del hermano, pero hoy cuán importante es el poder comunicarnos y saber cómo se encuentra el hermano. Y así es el Señor, porque el Señor nos hace sentir muchas veces que debemos de llamar a X hermano porque puede estar pasando por alguna dificultad, y muchas veces esa llamada de teléfono puede ser de motivo de aliento para él. Sí. Pero, y también el Señor me ponía en mi corazón, así como yo no he llamado, ¿qué voy a esperar también del otro hermano que me esté llamando a mí? Yo digo, Señor,
Yo sé, yo no te voy a recriminar esas cosas porque si yo no lo hago, ¿qué puedo esperar? No puedo esperar nada bueno. Entonces, para poder recibir yo bendición, tengo que también entregar esa bendición. ¿Me entiende? Y eso es lo que me hace ver el Señor con todo lo que hemos leído acá, que la clase ha sido súper maravillosa y bonita, y le doy gracias al Señor por haber puesto un profesor, como decía mi hermana Fabiola, que nos enseña con amor. Y también agradecerles públicamente, yo no sé si le hicieron llegar el video que se grabó para los pastores, para el hermano Baltasar y la hermana Nancy. No ha llegado. Pastores. No, No. bueno, yo ahí le agradecía porque también, así como la hermana Fabiola, yo creo que cada una de nosotras hemos aprendido mucho de nuestra hermana Nancy. Cuando yo llegué ahí también, yo también la miraba como pastora, pero no se lo decía. Yo sabía que ella era una gran mujer que tenía enseñanzas maravillosas y eso ella lo fue entregando a cada una de nosotras. Yo estoy muy agradecida de mi hermana Nancy porque ella me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Me ha enseñado, así como ella le decía a otros hermanos, a otras hermanas que decía que aquí en el caminar del Evangelio hay que tener cuero de chancho, porque uno recibe muchas veces muchas críticas y hay que estar bien fortalecida en eso, de tomarla de la mejor manera esas críticas y sacarle provecho a esas críticas, porque eso también nos ayudan a nosotros a ser cada día mejor. Y de mi pastor Baltasar, nada que decir, un ejemplo, mi pastor Baltasar. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes y a todas sus familias. Les amo mucho en el Señor. Y a cada una de mis hermanas también. Muchos besitos. Gracias, mi hermano Andrés. Amén, el Señor sea bendiciendo, hermana Victoria. Y nos queda Chanis y ya con eso... Chanis, por ahí está. Amén, que el Señor les bendiga. Un gusto verle cuando me ingresé al culto de hoy, al estudio, estaba cantando mi hermana Maca y eso me emocionó mucho poder escucharte, Maquita, tanto tiempo ya. Es de bendición saber que sigues alabando al Señor, que tu fe permanece inmóvil y doy gracias al Señor por eso, porque sabe que es difícil estar sin congregarse, es difícil no saber cómo están las personas adentro, internamente. Y en este tiempo es complicado más todavía por la pandemia. Yo ando con permiso y así todo, la gente anda toda rápida, apurada, asustada por el tema de que pueden pillarlo los carabineros. Los negocios están cerrando temprano, entonces como que el clima en sí mismo está todo diferente. Los niños dentro de las casas están todos estresados, encerrados. Entonces es de bendición poder verla a cada uno de ustedes porque significa que su fe ha permanecido intacta. Quizás algunos con crisis de fe, con procesos, pero en el proceso que podamos dar gloria al Señor. Ayer la palabra del Señor nos hablaba en el culto de Cerro Navia sobre 3 arbolitos, que ellos pensaron que iban a tener un buen final, que iban a cumplir sus sueños. Y los arbolitos fueron cortados y cada uno fue uno hecho para... él quería llevar tesoros, era su sueño. Y fue solamente un cajón para comida de animales. Otro arbolito, él quería quería andar en un barco, poder llevar a los reyes. ¿Y sabe qué? Voy a eliminar esto. Ese arbolito solamente alcanzó para una pequeña embarcación. Y el tercer arbolito, él quería dar gloria a Dios nomás y ser un arbolito. Él no quería que lo cortaran. Y fueron cortados. Y así pasaron muchos años de esa manera. Y sabe que cuando llegó un día, esos arbolitos cumplieron un propósito. Y un propósito que ellos, como estaban, pensaron que nunca iban a lograr. Por ejemplo, el arbolito que fue para la comida de los animales fue un pesebre. Y obtuvo el tesoro más bello de todos, a Jesús dentro de él. El otro arbolito, que quería, cierto, llevar a los reyes y todo, solamente alcanzó para una pobre embarcación, llevó al maestro. Y estuvo ese día cuando se calmó la tempestad.
Y el último arbolito que quería glorificar a Dios y que no lo cortaran, fue transformado y convertido en una cruz. Y pudo estar presente en ese momento sagrado cuando el Señor, cierto, entregó su espíritu. Y sabe que el Señor nos hablaba tan bonito en la palabra a nosotros de una manera tan suave, tan pedagógica, y pensaba yo en cuán necesario es entender los procesos, que muchas veces no es como nosotros queremos, sino como Él quiere. Así que les aliento a cada uno de ustedes a seguir adelante. Tómense de la mano del Señor, mis hermanas, que el Señor las bendiga, las quiero mucho y vamos a seguir orando por ustedes. Un besito. Y gracias a mi hermano Andrés por Amén. todo. Que el Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Aquí, bueno, yo también, como para ya cerrar en esta misma instancia, agradecer a todos ustedes, agradecer al Señor primeramente, agradecer a Chanit. De hecho, ella es la que me ha enseñado todas las formas de poder ser profesor. Ella es la profesora, yo soy... Yo estudié otra cosa, pero el Señor ahí nos ha ido perfeccionando y todos los datos pedagógicos son ellas las que nos da ahí. Así que el Señor les sea bendiciendo, ¿cierto? Y vamos a pasar allá a la bendición de este día, agradeciendo a Dios. Y así como fue este día, estoy seguro que van a seguir siendo los demás. ¿Ya? Eso es muy importante. También decirles que así como estamos estudiando, vamos a seguir estudiando. Y que así como el Señor estuvo hoy día, va a estar en la próxima clase, así que los dejamos invitados al 23 de abril, viernes 23 de abril, ¿ya? Ahí vamos a tener nuestra próxima clase. Así que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes y vamos a orar al Señor para que esto lo podamos llevar a la obra, ¿cierto? Y que todo este aprendizaje lo podamos poner en sus manos. Amén. Nuestro pastor Baltasar, no sé, nos despide con la bendición. Amén. Y por favor sea orando por la tía, la familiar de nuestra pastora Marisol, que se encuentra también. Santo y soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias por estos momentos y estos tiempos que hemos pasado, Señor amado, escudriñando sus escrituras, Señor amado, en este curso que estamos pasando, Señor amado. Nos ha hecho tanto bien, Señor, estudiar tu palabra, Señor amado, el cual nos hace crecer, Señor amado. Bendito Dios Todopoderoso, por este crecimiento, Señor, se vaya colocando en obras, Señor amado, en la continuidad, en el día a día de cada uno de nosotros, conforme a las áreas donde estamos, tanto en nuestros hogares como en nuestros trabajos o estudios. Su bendición sea, Señor amado, con quien nos ha acompañado también nuestra pastora Marisol. Ciertamente ha estado en estos momentos, Señor amado, completamente en este estudio, Señor, pero bendígala, Señor, a ella también, con paz en su corazón, con la fuerza y la fortaleza del poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, para que así, Señor amado, en esta bendición sea tu misericordia, Señor, en la tía de nuestra pastora, amén, Señor amado. Bendícela, Señor amado. Unge ese lugar, Señor, en el poder de tu sangre bendita, Señor amado. Posa el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, y la restauración, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Coloque, Señor amado, la paz en el corazón de todos los familiares, Señor amado, sea sosteniendo ellos, Señor, en su corazón, que hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, el cual tiene la última palabra en todas estas condiciones. Bendiciones, Señor amado, que se le imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Bendiga así también a cada uno de los que hemos estado en estos estudios. Amén, sea tu bendición, Señor. Con olor agradable, Señor, estemos, Señor, en nuestros hogares, Señor amado, con un corazón, Señor, dispuesto, y el gozo de tu misericordia esté en nuestros corazones. La salvación de tu Santo Espíritu a través del poder de nuestro Salvador Jesucristo sea cada uno de nosotros, Señor, mi Dios. Bendiga a nuestras hermanas, Señor amado, en las cuales también tienen, Señor amado, sus condiciones, su forma, su
las tareas del día a día, Señor, y todo lo que está pasando, Señor, en medio de su vida, sea usted, Señor, ayudándoles, Señor amado, protegiéndolas, guardándolas y cubriéndolas, Señor, de toda acechanza del enemigo. Bendícela con fuerza, con fortaleza, con restauración en estos momentos, Señor amado, en sus hogares, Señor amado. Pero sabemos que contigo somos más que vencedores, Amén. Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Por eso sea tu bendición y agradecidos por quien el día de hoy nos ha otorgado la clase, Señor amado. Bendiga este matrimonio, Señor amado. Tu fortaleza sea con ellos y con sus hijos. Guárdelos, Señor amado, y siga dándole elocuencia, sabiduría y conocimiento, la que proviene solamente de lo alto de los cielos. Bendiciones que imploramos a través de lo alto de los cielos, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén.